Tenemos ahora con nosotros vía audio a nuestra periodista de lujo, Mari Montes, quien se encuentra cubriendo la Serie Mundial. Estuvo en los Juegos de Houston y ahora está en Atlanta en este momento para cubrir los juegos, los 3 juegos que van a haber en la ciudad de Atlanta. Mari, cuéntame de esta experiencia, porque no sé si me imagino que has estado ya en otras series mundiales, pero esta, ¿qué representa esta? ¿Qué distinto tiene esta que otras series? Hola, Joel, encantada de hablar contigo, con la audiencia. Mira, pienso, por lo menos en lo personal, que esta serie tiene la importancia de la culminación de una temporada que estuvo en duda desde el principio porque volvimos a arrancar en medio de una pandemia. Creo que es una victoria del béisbol y de los organizadores de Major League Baseball que se haya podido hacer la temporada y que estemos culminando con una serie mundial en Houston y en Atlanta. Y eso me parece, para mí, lo más significativo. Quiere decir que la organización y, por supuesto, también la ciencia, porque la vacunación tiene mucho que ver con la posibilidad de haber vuelto a los estadios con público, es algo que creo que tenemos que destacar por encima del béisbol, por supuesto, que tiene ya un tema aparte, lo que representan los Astros, la temporada que vivieron luego del escándalo del robo de señas, primera temporada con público desde entonces, porque recordamos que aunque estuvieron en 2020 jugando esa temporada recortada, ellos no tenían público. Estuvieron toda la temporada en los estadios, digamos, de visitantes, escuchando los abucheos, y me parece un logro para ellos que hayan podido demostrar que no necesitaban el robo de señas para ser el equipo que está aquí en la Serie Mundial. Los Bravos me gustan mucho por varias razones. Obviamente, el regresar después de más de 20 años a una Serie Mundial y verlos con, digamos, un equipo que desde el principio no estaba en los planes. Recordamos que en junio los Bravos de Atlanta no tenían prácticamente en el papel ninguna figuración que hiciera pensar que podían estar en el clásico de otoño. Hicieron los ajustes que tenían que hacer, cambiaron piezas, llevaron a su equipo nuevos hombres como Adam Duvall, por ponerte un ejemplo, que por cierto está nominado al Guante de Oro como jardinero, y luego de esos ajustes pudieron llegar hasta aquí. Pero también me gusta mucho, John, destacar que esta ciudad se preparó para recibir el Juego de las Estrellas y por razones políticas perdieron la posibilidad de la sede que se trasladó a Colorado. Y bueno, como dicen, lo que es del cura va para la iglesia. No hicieron el Juego de las Estrellas, pero estoy prácticamente segura que para ellos es más significativo estar aquí en la Serie Mundial, y la ciudad que se había preparado para recibir a tanta gente va a recibir igual a todo el público que viene a ver la serie. Claro, sí, la serie reviste de una importancia fundamental para varios de los que están participando en ella o que están involucrados en ella. Está en juego un anillo de Serie Mundial para Freddie Freeman, que es un jugador que ha sido ícono de los Bravos de Atlanta. Estaba también en lucha aquí un anillo para Dusty Baker, que ha sido el manager, digamos, un manager ganador en el béisbol y que no ha podido lograr esa presea. Es decir, hay como que muchas cosas y hay muchas historias. Me ha llamado mucho la atención, Mari, que hay muchas historias que se tejen en torno a esto. Y tú estuviste en una de ellas, que en lo particular me toca también en lo personal, y te cuento la historia. Mi compadre y gran amigo Oscar Morodi, de Caracas, él se fue a estudiar a Los Ángeles y él estuvo en el juego de la Serie Mundial en los Dodgers. Yo te voy a enviar réplica del ticket para que lo tenga porque es un dato importante. Y él estuvo cuando Bob Welch ponchó a Reggie Jackson. Y me llamó mucho la atención cuando tú en el Extra Base contabas y en tu Instagram y a través del Twitter, de los diferentes medios, que Reggie Jackson dice que él sabe lo que es venir de atrás y volver a
recuperarse o de lo mínimo a llegar a lo máximo, refiriéndose al Tuve. Cuéntanos un poco cómo fue, porque me parece que es algo mágico que una persona como tú, con la herencia de tu padre y el acompañamiento de tu hijo, hayas tenido la oportunidad de estar con Reggie Jackson en el campo de juego. Sí, bueno, te comento, yo estoy segura de que lo sabes, a Reggie Jackson no le gusta que los periodistas hispanos le hablen en inglés. Ah, mira. Él siempre, si entiende que uno es hispano, le gusta conversar en español. Conversamos un poquito antes de la entrevista que salió en el Extra Base, en nuestras plataformas, precisamente de José Altuve, porque yo lo veo que él está hablando con Altuve cuando está comenzando la práctica de bateo, le hace unas indicaciones. Altuve, por cierto, mandó varias pelotas hacia las gradas del jardín izquierdo, donde estaba ya llegando la gente, y en ese momento se acercó hacia donde estábamos nosotros y le pedí, por favor, que me diera la entrevista para hablar de José Altuve. Muy amablemente me dijo, en lo que termine la práctica de bateo, porque él es una especie de consejero y está allí en la jaula, detrás de la jaula de bateo, viendo el trabajo de cada quien. Y cuando terminó esa labor de Reggie Jackson fue cuando conversamos. Y en efecto, como señalas, hablamos de lo que es José Altuve como bateador y como líder en el equipo. Me gustó mucho cuando Reggie Jackson me dijo que él está tranquilo, aunque el equipo esté mal, porque él sabe que José Altuve está bien. Y lo dice unas horas antes del primer batazo de Joseito esa noche, que fue un doble, y luego, bueno, el cuadrangular que le puso la cifra definitiva al juego. Pareciera que tiene mucho que ver el ritmo que lleva José con el ritmo que llevan los Astros, porque es un líder inspirador, igual que lo es Correa o lo es Alex Bregman. El propio Machete Maldonado también tiene un liderazgo, especialmente entre los latinos allí en ese clubhouse. Entonces, el señor Jackson ha visto eso y es lo que destacó hablando de José Altuve. Dice que tiene todas las habilidades como bateador, es su favorito. Vaya que hay que escuchar a Reggie Jackson decir que José Altuve es su favorito. Me echaban mucha broma con mi mirada, la expresión que tenía mientras conversaba con él. Obviamente hay una admiración por lo que significa su figura en el béisbol, pero también de mi parte había una fascinación escuchándolo hablar de un compatriota como lo hizo en ese momento. Entonces fue de verdad muy, muy grato. Conversamos de aquella noche de los 3 honrones, la noche del 18 de octubre de 1977, cuando dio esos 3 cuadrangulares y su compañero fallecido, Thurman Morton, lo abordaron los periodistas al terminar el juego y él le dijo a los periodistas, no hablen conmigo, hablen con Reggie, que es Mr. Octubre. Y desde allí conocemos a Reggie Jackson con ese apodo. Sí, señor. Y María, hay una cantidad hemos ido descubriendo, yo en mi investigación periodística, a pesar de que no soy periodista, perdón, tú sabes que el primer juego, y me imagino que a lo mejor lo sabes, pero lo quería recalcar aquí, de Dusty Baker en Grandes Ligas fue bateador emergente por nada menos y nada más que Phil Niekro. Y ese juego fue contra los Astros de Houston. Entonces hay como que una empatía y una serie de cosas. Y también tengo entendido que de acuerdo a los registros, Reggie Jackson jugó con los Cangrejeros de Santurce el mismo año que jugó también Dusty Baker en Puerto Rico. Es decir, hay toda una red de cosas y de coincidencias que se están dando acá en la Serie Mundial que son de verdad fascinantes. Fíjate Ahora, esta. ajá. En esa Serie Mundial de 1977 que enfrentan los Yankees a los Dodgers, en los Dodgers jugaba Dusty Baker y también jugaba Glenn Burke. Son ellos, los nombro a ellos dos porque fue en esa Serie Mundial cuando por primera vez, para celebrar un cuadrangular, los jugadores chocaron los 5. Fue un invento de Dusty Baker. Si ves los honrones de Jackson, lo felicitan estrechando las manos, pero es desde aquella serie que enfrentó, digamos, a Dusty Baker con Reggie Jackson cuando se inventó eso de chocar los 5 para celebrar. Así es, así es. Esa es otra de las cosas maravillosas que Dusty Baker vino con esa. Hablando de Dusty Baker, imagínate lo que significa
imagínate lo que significa para Dusty Baker ir a jugar ahora la Serie Mundial contra el equipo que lo firmó, donde está su mentor y su ídolo, Hank Aaron. Me imagino que debes haber tenido la oportunidad de conversar con ese extraordinario ser sobre lo que eso representa para él. Mira, John, no hemos podido conversar en uno a uno con Dusty Baker y le explicamos la dinámica a quienes nos están escuchando. En las ruedas de prensa, cuando vas a hablar con el manager, él es para todos los periodistas. Entonces, establecer una conversación como la que tenemos tú y yo ahora o como la que tuve yo con Reggie Jackson no es tan sencillo. Obviamente vamos a trabajar para conseguirla y voy a apuntar eso que me señalas para conversarlo con él. ¿Cómo no? Y también hay aspectos importantes que te quiero destacar porque, como yo siempre lo he dicho, y sobre todo los venezolanos tenemos que apoyarnos entre nosotros. Dusty Baker es dueño, él tiene una gran afición por el vino y es dueño de un viñedo en Santa Mónica, en California, que se llama Baker Family Winery. Y bueno, sacaron un vino muy famoso y ahora hace poco sacaron una edición de 70 botellas nada más de un vino que se llama 755 en honor a Hank Aaron. Es decir, todas esas cosas que hay alrededor de Dusty Baker y muchas más que estoy tratando de recopilar, y me gustaría hacer un trabajo sobre la vida de él y las cosas que han ocurrido y todo lo que le ha costado llegar a donde ha llegado y toda esa magia que hay alrededor de ese extraordinario personaje. Ahora, Mari. Es un gran personaje, Dusty Baker, sin duda alguna, un hombre de béisbol, un hombre que recuerda con muchísimo cariño su paso por Venezuela, cuando estuvo allí con los Tiburones de La Guaira y se ganó el mote de Memín. A él eso le divierte mucho recordarlo. Pero es lo que te digo, no hemos podido hablar como me gustaría uno a uno, pero sin duda es uno de los grandes personajes acá. Fíjate que MLB modificó el calendario, siempre se entrega el premio Hank Aaron en el segundo juego de la Serie Mundial, pero decidieron, por supuesto, entregarlo aquí en Atlanta. Sí, bueno, menos mal, porque tú muy bien lo dijiste, a mí me cayó muy mal la mudada del Juego de Estrellas de Atlanta en homenaje a Hank Aaron a otra ciudad por razones políticas. Me parece que es una tontería mezclar la política para cualquier evento deportivo. Y ahora el destino le hizo una jugada a ese movimiento porque les puso una serie mundial en Atlanta con el equipo de Atlanta y este homenaje a Hank Aaron que va a ser realmente extraordinario. Ahora, Mari, dos challenges para el día de hoy, además del matchup de picheo extraordinario que va a haber entre Luis García y Ian Anderson. Pero, ¿qué crees tú que va a ocurrir con el outfield de los Bravos y el outfield de los Astros? Porque en el outfield de los Astros alguien va a tener que, o sea, van a tener que poner a jugar a los tres zurdos en el outfield. Y en el de los Bravos van a tener que decidir entre Soler, Pederson, Rosario y Duvall. Obviamente quiero oír tu opinión porque no sé qué se ha tejido en torno a ese problema porque para los oyentes no hay bateador designado en esta oportunidad en los tres juegos de Atlanta. Así es. Yo creo que Pederson va a estar en su posición, como ha estado prácticamente toda la temporada. No creo que allí haya grandes modificaciones. Y sí vimos ayer a Gurriel trabajando, a Jordan Álvarez, perdón, trabajando en los jardines. Es importante que la gente sepa, los Astros muy poco vienen en Atlanta, son equipos que prácticamente no se ven, no solamente porque están en ligas distintas, sino porque la pandemia modificó eso de que los equipos de las divisiones van rotando para enfrentarse a los de la otra liga. La pandemia el año pasado obligó a que los equipos del este enfrentaran a los del este, el centro, el oeste, y ellos podían verse las caras justamente esta temporada o la anterior, y no se pudo por la modificación obligada del coronavirus. Entonces vimos que estuvo trabajando en los jardines porque no conoce cómo rebota la pelota en esa pared, porque tienen, por supuesto, los jardineros cuando van a un parque que no conocen hacer un trabajo extra que hicieron ayer. Yo lamentablemente no llegamos anoche muy tarde y no estuvimos en esas prácticas de los Bravos, no los vimos, pero teníamos un compañero que nos contó qué es lo que estaban haciendo durante la práctica, tanto los Bravos como los Astros de Houston. No hicieron mucho más porque llovió
entonces la práctica no estuvo completa. Aquí llovió y bueno, todavía está lloviendo. Parece que el plan va a ser Álvarez en el right field, en el center field Tucker, que no jugó center field prácticamente en la temporada, sino que jugó en el right field, inclusive fue nominado para Guante de Oro en el left field el año anterior, en su corta carrera de 4 años en las Grandes Ligas, y en el left field pues dejarían a Brantley para no modificar mucho. De todas maneras, eso va o los cambian de esquina, o a lo mejor los cambian, los cambian del derecho al izquierdo y viceversa. Exacto, esa es otra opción. En cambio, en los Bravos, anoche participé en una entrevista con nuestro querido Carlos Baerga de Puerto Rico, que estaba entrevistando a Jorge Soler. Y tú sabes, por esas discreciones o cosas que nuestra educación nos lleva a tener, no quise preguntarle si iba a jugar o no el día siguiente, pero él se mostró muy optimista de que él iba a jugar. Y yo sospecho que la única forma de que él pueda jugar es que sienten a Pederson. Entonces hay una gran expectativa sobre ese caso porque hay que esperar los lineups y ver cómo va a ser eso. Por último, Mari, y perdóname que te quite tanto tiempo, esto es para toda la gente de Venezuela y del Caribe y los latinos sobre todo. Yo dije que la lesión de Charlie Morton es un golpe durísimo para el equipo de los Bravos porque el día de mañana y el día de pasado mañana van a tener que inventar con los abridores. Y son 2 días, no es uno solo. Entonces, sí, será juego de bullpen. Los dos, porque podría ir Smiley al primer juego, pero tú sabes que Smiley no va más allá de 3 o 4 innings y en general los pitchers no están yendo ni siquiera hasta un quinto inning. Y eso agotaría el bullpen de los Bravos y me parece que ese evento lamentable del guapo Morton, que también hiciste un programa, una entrega muy, muy, muy buena sobre la gallardía de Charlie Morton, ha nivelado la serie en ese aspecto. Parecía, comenzando el primer juego, que los Bravos tenían a su disposición la serie, pero fíjate que este tipo de eventos modifican un poco el panorama y sobre todo con esta secuencia de juego y los días que tienen que tener los pitchers de descanso. Así es, y bueno, y que en las series cortas pasa cualquier cosa, estos imponderables también, increíble lo que hizo Charlie Morton, y me gustó mucho además en el juego, en el segundo juego de la Serie Mundial al terminar, que José Altuve haya destacado, bueno, que le fue tan mal, 2 ponches, fue el último out que sacó Morton por la vía del ponche a José Altuve y él le dio, por supuesto, todo el crédito y manifestó su malestar por la fractura que sufrió en el peroné. Señor. Bueno, Mari, te agradezco muchísimo. De verdad nos sentimos muy orgullosos del trabajo que están haciendo tanto tú como tu hijo Daniel desde las Grandes Ligas. Es un trabajo impecable, profesional y de verdad nos sentimos muy orgullosos de que estén representando a nuestro país y estén enviando información de calidad como la que están enviando. Y solo le pido que Dios los bendiga y que no llueva, porque si llueve las cosas se van a poner a favor de los Bravos en cuanto a los pitchers, pero van a complicar pues la Serie Mundial desde el punto de vista de su desarrollo. Sí, así es. Ojalá que ya para... Tengo entendido, según el reporte climatológico, que a las 6 de la tarde ya no va a haber más amenaza de lluvia. Bueno, muchísimas gracias, Mari. Esto es Mari Montes directamente desde Atlanta, reportando sobre los detalles e incidencias. Hubiéramos querido tener una conversación de 2 o 3 horas, pero eso es imposible. Y solo... No, me tengo que arreglar para irme. Mira, y por ahí está Marwin González también, que a lo mejor viene y hace una de las suyas, que fue incluido en el roster, otro venezolano más de todos los venezolanos. Y para eso lo incluyeron, porque él tiene la capacidad de hacer algo que es muy complicado, salir del banco a dar un buen batazo. Y no solo eso, porque Alex Cora en la temporada manifestó que él te juega el right field como si fuera el mejor right field, te juega el shortstop como si fuera el mejor shortstop, te juega la segunda, es decir, las posiciones defensivas las juega de una manera muy adecuada y sobre todo con mucha pasión. Bueno, Mari, un abrazo, saludo y estaremos en contacto. Ojalá haya mejores noticias. Te enviaré información que tengo por acá, estadística para apoyar tu excelente trabajo y para poder colaborar a esa gran tarea que están haciendo ambos. Te lo agradezco mucho, John. Muchas gracias de verdad y saludos a todos y bueno, a disfrutar el béisbol que ya se va a acabar. Sí, eso es la parte mala. Esa es la parte mala. Bueno, un abrazo. Un abrazo.